Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44 en la Universidad de Guadalajara. Como siempre, muchos temas para discutir, temas internacionales, nacionales y locales. Lo más y más importante de la política y el acontecer de la realidad nacional. Vamos a ver estos contenidos esta noche. Pues ahí tiene usted las verdades de Perogrullo, las obviedades y una serie de lugares comunes que arroja la encuesta sobre la reforma del Poder Judicial. Cosas que ya sabíamos, cosas que ya había preguntado el INEGI y muchos otros estudios de opinión y encuestas que se habían levantado en torno al Poder Judicial, que es el más corrupto, el más desprestigiado, el más opaco, el que necesitaba una reforma más inmediata. Desde luego que eso que presentó la presidenta electa en una calidad extraña de quien conduce una reforma que todavía no le corresponde, aunque es el presidente el que está marcando la pauta de las reformas constitucionales que se avecinan para el mes de septiembre. Lo cierto es que con esta encuesta que levantan varias encuestadoras serias, pero también Morena, partidizando una discusión que debería ser solamente pública o en todo caso politizada, pero no partidizada, pues se tiende un poco el camino, se allana el camino de la reforma al Poder Judicial, con la venia, con el apoyo, con el soporte de la opinión pública como era natural. Creo que un ejercicio de este tipo tendría que haber sido mucho más sofisticado, mucho más profundo, mucho más cualitativo para entender realmente cuáles son las razones, las motivaciones, las expectativas, las preferencias, las preocupaciones de la sociedad en torno a la impartición de justicia en este país. ¿Cómo ves, Erika? ¿Qué sigue con este asunto de la reforma? Pues me voy a ver mal. Y a lo mejor van a disentir de mí. ¿Cómo? Suéltela, venga de ahí. Pero a ver, creo que en términos de la partidización del tema, pues hay 59% que respaldan la partidización del tema, con la elección de la actual presidenta y que ella ha referido en varias ocasiones. Justo hoy el último anuncio tiene un letrero atrás que muy grande dice el poder del pueblo y de la mayoría del pueblo, lo cual significa que ella está pues arropando esta cifra bajo la lógica de lo que muchas personas, senadores vigentes, casi salientes y los entrantes han mencionado como el poder que les ha otorgado la voluntad de la mayoría. Hasta ahí estamos bien. Lo segundo tiene que ver con una discusión que creo que hemos cerrado desde hace varios meses y que lo coloco así. Creo que la oposición creó una discusión sobre las instituciones muy efímera y que genera una diáspora absolutamente lejana de lo cotidiano. Y el oficialismo, a lo largo de toda la campaña y desde hace muchos años, genera una discusión sobre la problemática de lo cotidiano. Y por tanto, la concepción de la justicia nunca va a ser la misma desde la lógica de las instituciones que debemos de cuidar, proteger, lo que ustedes gusten y manden, bajo la lógica de la democracia, que la que tienen las personas cuando la justicia del día a día, pues me suena distinto, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay una disrupción en el entendimiento. Y si el oficialismo sigue bajo la lógica de discutir las instituciones de esa forma etérea, lo único que va a generar en las personas cuyo sentido de la justicia es, pues, háganle justicia a mi tía que no recibe la pensión, háganle justicia a mi hermano a quien le acaban de robar, háganle justicia, la justicia de lo local, que refería a Ana Laura Magaloni, que ahí está el tema tan delicado, pues entonces van a seguir respaldando que haya esta visión de lo corrupto. Entonces, de entrada, creo que las interpretaciones son distintas. No menosprecio la labor de la lógica institucional y de la democracia, ¿no?, en términos de las instituciones, pero sí creo que estamos, sí o sí, entrando en un nuevo régimen al que nadie sabe describir y que ninguno de nosotros sabemos cómo va a ser, pero que sí necesita un rediseño institucional. Y con esa lógica, un replanteamiento de las cosas. Entonces, Morena sigue hablándole a ese 60% de la mayoría que percibe que la justicia no le ajusta en el día a día y que es lejana de esas instituciones a las que nadie llega, ¿no?
Recuerdo muy bien, en 2014, un documento que publicó Enrique Peña Nieto con un montón de organizaciones como el CIDE, la UNAM y demás, que se llamaba Justicia Cotidiana, y que había que transformar el concepto de la justicia desde la lógica de lo cotidiano. Es un documento que cualquiera puede encontrar en internet, son 370 páginas, absolutamente imperdibles, porque habla de la justicia del día a día, de lo familiar, de lo civil, de lo laboral, de todo lo que tiene que ver con ese espacio al que esta reforma está tratando de hablar, ¿no? Entiendo perfectamente, no podemos entrar al tema de la elección de los jueces y de las juezas, pero mientras sigamos enfrascados solo en eso, sin hablar de todo lo demás que tendríamos que estructurar, me parece que les estamos siguiendo el juego igual que en la campaña que empezaron desde hace 3 años. Y la discusión tendría que elevarse y tratar de colocarse en una lógica distinta. Yo diría 3 cosas. Una, yo creo que la elección ya pasó. Seguir metiendo a los partidos políticos como parte del procesamiento de este tipo de decisiones me parece un error, porque entonces es la postura del PAN, la postura de Morena. No creo que tendría que tener nada que hacer Morena levantando encuestas. Segundo, Sheinbaum ha dicho que va a abrirse un poco al diálogo, pero los operadores de la reforma, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara ha dicho, vamos a escuchar, pero no vamos a debatir. Si algo nos parece pertinente, lo podremos usar para mejorar las iniciativas, pero no es parlamento abierto, no es una discusión, es hablen y si algo nos parece, anotamos, tomamos nota. Eso me parece de entrada una displicencia a unos críticos de la reforma que llevan su vida entera, como Magaloni, pero también Pedro Salazar y Diego Valadez y otros juristas muy importantes de este país, que sí le entienden, que conocen otras experiencias, que han estudiado otras latitudes y que dicen que el asunto toral de esta reforma, claro que tiene cosas muy buenas de depuración y demás, por supuesto que tiene cosas muy importantes, pero el problema es que lo central, el corazón de la reforma, es la forma en que se designarían los jueces, magistrados y ministros, por medio del voto popular universal y directo. Eso, en los lugares que ha ocurrido, ha sido un desastre. A ver, pero tú como quien dirige el CPS, ¿no están hablando desde hace años de designaciones abiertas y diferentes? No, pero una cosa es totalmente de meritocrático, con instancias totalmente y regulaciones y candados. Pero este es el resultado de lo que no quisieron hacer. Si lo vamos a someter a votación, yo creo que antes tiene que haber un filtro para que lleguen, un filtro de gente especializada que deje pasar a las boletas pura gente que tenga las credenciales, la preparación, ¿no? Para ser un juez, un magistrado o un ministro. Nada más que la forma en que van a llegar, 10 propuestos por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo. Y 10 por el Judicial. Y 10 por el Judicial, ahí entra muchísimo la mano del poder. Está cooptada por el partido de la mayoría. Ahora, ¿cómo vinculamos el voto al combate a la corrupción? Votamos presidentes, votamos senadores, votamos diputados, votamos alcaldes, y hay presidentes corruptos, diputados corruptos, alcaldes corruptos, gobernadores corruptos. O sea, el voto no le va a quitar lo corrupto ni a ministros, ni a jueces, ni a ministros. Lo va a partidizar. Entonces, yo que creo que esta encuesta es un insumo más, como los foros para oír y no debatir, insumos para crear un debate simulado para tratar de justificar una decisión tomada. Totalmente, es un montaje. Que es votar, ¿no?, en fast track y echando a andar nuevamente la planadora de Morena y sus aliados en septiembre, y que sea el último manotazo de Andrés Manuel, ¿no? Claro, porque, a ver, hay una obsesión del presidente con la Suprema Corte. Es el último dique porque que no... le ha rebotado. Insultos. Le ha rebotado. Insultos que ya fueron... incluso dichos por la ONU. O sea, el presidente está poniendo en riesgo con los insultos y la forma en la que le habla al Poder Judicial. Incluso provocó, ¿te acuerdas? Unos jaloneos, unas cosas así. Eso nadie lo niega. Pero, sí. Pero en esa lógica, perdón que te interrumpa, es que creo que seguimos enfrascados en una dimensión en la que ellos nos han colocado. ¿Y quiénes son ellos? Primero el presidente y después el partido mayoritario. Entonces, digo, ¿cuándo un parlamento abierto ha servido en verdad
para hacer una reforma estructural distinta. Veo más un ajuste de cuentas. En México no. Entonces, nadie puede negar, perdón, que sí es importante el rediseño institucional del Estado. El Estado ya no funciona como lo conocíamos. Totalmente, colega. Pero solamente las formas ahí yo te compro el son cuestionables. 90% de la reforma menos el 10% de la votación de jueces magistrados. Totalmente. Porque todo lo demás que dices es importantísimo, pero mi preocupación es que lleguen unos cuates, híjoles, es muy incierto. Como en Bogotá. Como en Bolivia. Que atiendan a la línea del poder o de grupos fácticos que les van a pagar la campaña. Totalmente. En la elección de Jalisco, Pablo Lemus resultó electo como gobernador del estado. Sin embargo, es el gobernador que más débil ha llegado o va a llegar a su posición. Está en medio de un litigio la elección de gobernador, pero sobre todo no ganó el Congreso del estado. Es el primer gobernador que de ratificarse su triunfo llegará en diciembre sin tener una mayoría en el Congreso. Tendrá que aprender a gobernar, a construir una mayoría legislativa y a construir una gobernanza para el Estado. Me parece que hubo una comunicación desastrosa de la institución que además puso en un grave dilema a su primer presidenta. En términos de cómo manejar esa comunicación que generó errores de interpretación y que son de forma, ¿no? En muchas de las cosas. Aquí un llamado a que la institución electoral haga un proceso de autoevaluación en esos términos y que también reconozca lo que tenga que reconocer, porque hasta este momento no ha habido un reconocimiento. Y eso me parece muy relevante, ¿no? O sea, es hablar de las fallas de los otros, de lo que los otros ven, y no de un reconocimiento de quizás sí hubo errores en estas cosas. Sí ha sido como, no se vale que me reclamen. No se vale que me digan nada. No se vale que estén hablando de fraude. Y me parece que no, Al margen de, también es de lealtad democrática hacer. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha ido dando a conocer en tandas a quién será su equipo, quienes integrarán el gabinete en la próxima administración. Solamente dejó pendiente el nombramiento del secretario de la Defensa Nacional y el de la Marina. Ella dijo que por razones de seguridad será por allá en el mes de septiembre. Sin embargo, ya el resto de las carteras prácticamente están distribuidas. Ha habido algunos nombramientos que han sido bien vistos por su contenido, sobre todo más académico, más relacionado con las áreas de las que se harán cargo, pero también hay nombramientos polémicos, en particular quizá el de Mario Delgado como secretario de Educación, el presidente del partido Morena durante el proceso electoral, en una cartera en la que se considera pues no tiene ninguna experiencia. Diego, bueno, pues sin duda temas que empiezan a generar polémica y hablarnos de lo que podría ser la administración de Claudia Sheinbaum. Sí, a ver, efectivamente, yo creo que fue muy bien recibido el tema de llevar a Secretaría, elevar a Secretaría lo que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero habría que decir, no hay que ser tan optimistas, simplemente elevarlo de rango. Hemos visto como, por ejemplo, voy a poner un caso muy localito, pero la Comisión Estatal del Agua no se hizo nada mejor haciéndolo secretaría. El Instituto Jalisciense de la Mujer. De la Mujer haciéndolo secretaría. Es decir, si no hay, junto con ese elevar el rango, un presupuesto distinto y una política distinta, la verdad es que me parece que no hay, es simplemente un gesto, decir a mí sí me importa la ciencia. Muy preocupante me parece, por el contrario, el tema de dejar la Guardia Nacional en el Ejército. Claudia nos presumió el modelo Ciudad de México durante los debates, uno tras uno, ¿no? Siempre era hablar del modelo Ciudad de México y eso es lo que nos ofreció en campaña. Y dejar a la Guardia Nacional en el Ejército sin cortapisa me parece que es un error gravísimo por dos cosas. Primero, porque es renunciar a tener una Guardia
civil a mediano plazo. Si tendríamos que estar ya empezando a meter la mano civil para que esa guardia algún día sea una policía. De otra manera, es ejército mandado por ejército y tiene lógica castrense. Eso no nos sirve de nada como policía, porque, simplemente no saben llenar un informe policial homologado, ¿no? No saben cómo tratar un asunto entre particulares. Tienen lógica castrense, y entonces lo que hacen es estar rehuyendo el conflicto porque saben que donde hay conflicto hay muertos, porque es lo que saben hacer. Y la segunda, porque en términos de derechos humanos me parece que va a ser un desastre lo que salga ahí. Es militarización, no le podemos llamar de otra manera. Ese es militarizar al país, seguir en la lógica militar. Y a mí me parece no solo triste, sino una muy mala noticia. Claro. Y bueno, a esto habrá que añadir, David, los resultados que ha dado la Guardia Nacional y lo que ya hemos visto del funcionamiento de la Guardia Nacional, ¿no? Sí, yo creo que es una decisión más impuesta por el presidente López Obrador que realmente por convicción de la presidenta entrante. Sin embargo, a mí también me decepcionó mucho porque yo pensé que teniendo como reserva, como prácticamente un hecho a García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Pública, iba a poder aguantar esa decisión sabiendo que quien era su hombre de confianza, quien ayudó a abatir los delitos en la Ciudad de México, quien le ayudó a modelar la manera de combatir la delincuencia en la capital, pues iba a poder un poco tratar de reconformar la Guardia y desmilitarizarla para volverla civil. La decisión anuncia todo lo contrario y la confirmación de la cancelación del carácter civil. Ahora bien, yo estoy un poco en desacuerdo en cuanto a lo del CONACYT. Yo más bien dicho estoy muy esperanzado porque sí veo razones para pensar que puede ser muy diferente el modelo CONACYT. Uno, la titular, Rosaura Ruiz, me parece que tiene mucho perfil, no como la actual directora del CONACYT, que en realidad siempre supimos que iba a ser un desastre, solamente lo confirmó. Rosaura creo que ha sido una buena funcionaria en educación, tiene un buen entendimiento de la ciencia. Creo que elevarla a rango con lo que han dicho algunos cercanos en el sentido de que habrá más presupuesto, recuperarán las becas, volverán a apostar a los consejos de científicos, van a olvidarse de la persecución a varios investigadores y demás. Creo que va a ser importante porque hay que recuperar buena parte del rezago, porque efectivamente este sexenio se perdió en términos pero eso sería igual siendo secretaría que consejo. No, porque estaría en el gabinete, ¿no? Claro, o sea, sí y no. Puede no funcionar, pero creo que hay indicios para que sí funcione más allá de un consejo, sino como una secretaría que de manera, digamos, en el mismo rango pueda discutir con la Secretaría de Educación Pública, con Economía, y tratar de desarrollar realmente una política científica para el país que muchísima falta nos hace si vamos a pensar en el nearshoring y en el desarrollo y otras cosas. No es solamente un administrador de fondos y becas, sino realmente una instancia de política científica y de investigación para México, creo. Jonathan. Bueno, sobre el tema de la Guardia, la verdad es que a mí me sorprende un poco que nos sorprenda la postura de Claudia, porque prácticamente eso es lo que ella viene diciendo desde hace un año, que suscribía la propuesta de Andrés Manuel de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no solo eso, pues habrá que entonces esperar también otras 17 propuestas similares, que son las reformas constitucionales del presidente, porque prácticamente ha suscrito todas y ha dicho que se va a sumar en ese sentido. Ahora, yo creo también que ya esta adscripción que dice Claudia que va a impulsar ya a través del Congreso es incluso ya de una cuestión casi administrativa, porque en la práctica, ¿no? Operativamente, de facto ya está, ¿no? la Guardia Nacional. Y lo que va a hacer es volverlo a meter. Claro. Y ahí, digo, pues, fuera como de esta especie como de déjà vu, ¿no? De volver a discutir lo mismo que ya propuso AMLO, con lo mismo que ya le criticaron, ¿no? Fuera de eso, me parece que habría que esperar, o yo desearía que la próxima presidenta planteara más que esta idea de los militares o no los militares, lo que se ha mantenido en el olvido
que es el apoyo a las policías locales, el saneamiento de las policías locales, es decir, la tremenda corrupción que hay. El otro día estaba revisando, en este sexenio van más de 200 policías municipales procesados por desaparición. O sea, la industria de la desaparición forzada está en las policías locales. Es decir, los problemas delictivos y las soluciones a la delincuencia, ¿no?, pasa por fortalecer a las policías locales. Y allí es en donde realmente me preocupa que Claudia, la próxima presidenta, no tenga una ruta clara, que es por donde creo que podríamos caminar de una manera distinta a esta cerrazón del presidente de decir sí hemos mejorado cuando ha bajado un puntito porcentual los homicidios y en realidad la cosa sigue igual que cuando llegó, ¿no? Esa es más o menos mi impresión. Pues sí, otra vez esta consulta donde no caben todas las voces, no hay suficiente tiempo para escucharlas. Creo que tampoco hay una apertura ni una disposición auténticas para el diálogo. Más bien hay alguno que otro académico serio que expresa sus preocupaciones, que no necesariamente tiene una contrapropuesta, que no es la función de un intelectual o de un analista o de algún académico necesariamente contraproponer, como a veces se les ha exigido, sino criticar lo que se está planteando. Pero hay tal polarización, tal, digamos, radicalización en muchas de las posiciones que no es más que un diálogo de sordos. A mí me llamó mucho la atención la intervención de Javier Hurtado, donde justamente hablaba de que no era importante la autonomía del Poder Judicial, sino la autonomía de los actos jurisdiccionales del Poder Judicial. Un enredo, perdón, pero a mí es la que me llamó la atención, donde muchos están buscando quedar bien frente a lo que ahí está ocurriendo y no haciendo un análisis previendo las consecuencias de lo que ahí puede salir mal. Entonces me preocupa que haya como un interés de muchos porque los inviten, por estar, por expresarse, sin realmente hacer el trabajo de académicos, analistas, pensadores intelectuales. Y combinar académicos con diputados, analistas, con legisladores, me parece que es una mala combinación porque no se están escuchando. Este debate, Diego, viene siendo como para respaldar lo que Sheinbaum dijo la primera semana después de la elección, que se le ocurrió decir, va a haber un debate amplio de la reforma y pues está haciendo solamente para eso, pero pues no va a cambiar nada. No hay debate, no hay diálogo y no se está escuchando. Es decir, hay claramente ya una visión y no nos sorprenda, esta ha sido la definición de López Obrador, o sea, este famoso de sin cambiar ni una coma, que es la frase más autoritaria del presidente, ¿no? Es decir, representa cuando dicen, ¿y por qué dicen que es autoritario López Obrador? No, bueno, nada más oigan cómo trata a sus diputados, ¿no? Sí, cómo dicta, ¿no? Este sin cambiar. Entonces me parece que incluso es preocupante los que van a hacer el juego, ¿no? A un diálogo que saben que no hay diálogo, ¿sí? A construir legitimidad sobre una imposición de una sola visión. No sé si es buena o nada, o mala, pero es una imposición. Es más, yo tengo mis dudas si efectivamente hay un proceso de relatoría, de que alguien esté sistematizando las propuestas que hay ahí. Eso es tener metodología. Perdón, la moderadora Cecilia Márquez, que claramente tenía agenda al punto de que me parece que la intervención más desafortunada de todas es la de Claudia Delgadillo, que usa un espacio para un propósito y resulta en un total despropósito. El conflicto postelectoral. Y eso ocurre o provoca que se levanten una buena parte del auditorio y que la critiquen por usar un espacio para un objetivo, para un asunto de su causa personal. Me parece que el balance es bastante malo como de todos, ¿no? Te quedaba la palabra gachísimo. Sí. Bueno, no. Es que trae ahí un crush. Pero bueno, no pasa nada. No, a ver. Sí, o sea, yo dudo que haya esa sistematización de lo que se ha dicho la semana pasada, lo que se dijo ayer, lo que se dijo hoy en el Estado de México. Nosotras en la Coalición Nacional por el Cuidado Digno hemos estado participando en ejercicios de diálogo con muchas instituciones y con legisladoras, en un ejercicio de parlamento abierto con una metodología horizontal. Tiene ahí todo el eje y todo el texto de Sara Corona.
había sistematización. Es decir, si cuando quieren hacer las cosas bien, las hacen. Esto claramente no va a servir para eso. De entrada, otra vez yo refería, si tú haces una sesión de Parlamento abierto bajo esta metodología, implica escuchar al que piensa diferente a ti para después construir un tercer texto. Tratar de no construir. tienen ganas de escuchar al otro, no tienen la oposición nada que decir. Dicho sea de paso, también qué vergüenza ustedes, ¿eh? Se la pasan diciendo que no, pero no tienen nada que aportar. Nomás se paran y se van. Y del otro lado, también tiene que ver con que ese tercer texto sea como el correlato de lo que se construye desde la diferencia. Eso es maravilloso, pero eso no va a venir a esta reforma y tampoco al nuevo Congreso, en donde tienen mayoría. Creo que eso es lo más patético de este país, que hemos perdido la capacidad de escuchar y aprender al diferente para incorporarlo a un tercer texto que sea social de aquí en adelante. Y eso me parece muy grave. Gracias por continuar aquí con nosotros con todo respeto. Y bueno, otro de los temas que ha estado en el centro de la atención después de la jornada electoral del 2 de junio es el reacomodo interno en los partidos políticos, en lo local, especialmente en el partido Movimiento Ciudadano, donde se dio pues ya prácticamente una ruptura definitiva entre el liderazgo que representaba Enrique Alfaro en MC con la dirigencia nacional. Está la incógnita de qué pasará con el grupo de MCistas de Jalisco, si se entienden o no con la dirigencia nacional que encabeza Dante Delgado, o cumplirán esto que dejó entrever Enrique Alfaro, de que los MCistas de Jalisco están listos para hacer otro partido político. Entonces esa es la duda. Y también los dos partidos estatales que no lograron el porcentaje suficiente para mantener el registro y que están tratando de rascar votos ahora en los tribunales electorales para tratar de continuar existiendo, porque si no, pues de plano van a tener que desaparecer. No aguantaron ni siquiera 2 elecciones. Veamos. Los partidos Futuro Jalisco y Hagamos, que apostaron a la coalición con el partido Morena a nivel estatal, están condenados a desaparecer. Tanto Hagamos como Futuro están inconformes y han apostado todas sus canicas a la impugnación electoral. Aunque a la vez, apenas fueron notificados, iniciaron la liquidación de su personal y pareciera que ya tienen una idea del resultado. Al menos en el caso de Futuro y Pedro Kumamoto, ha trascendido que se irían con todo y maletas a otro partido. ¿Será Morena su próximo hogar? Pues ahí tiene, Futuro y Hagamos, pues en la tablita, buscando conservar el registro. Entiendo que perdieron por muy poco, obtuvieron creo que el 2.6%. Fueron, como lo consignó algún diario local en ETR, el voto en lo individual más caro, 500 y pico pesos por cada sufragio que recibieron. Uy, y ahora sí que le aplicaron su propia máxima a Kumamoto. Sin voto, no hay dinero. Pelas. Entonces, con los 50 y pico millones que se llevaron este año, probablemente se queden sin nada. Y lo mismo Hagamos, el partido vinculado a la Universidad de Guadalajara. Y en ese sentido, creo que se pierden 2 institutos, en mi opinión, que tenían cuadros interesantes, propuestas interesantes. Creo que por el lado de Futuro había históricamente una posición progresista, contestataria, crítica, fresca, que se fue diluyendo hasta que se perdió en Morena. Y Hagamos lo mismo, que venía un poco del PRD, que tuvo un paso extraño por MC, pero que había tenido una cierta coherencia ideológica, con algunos diputados que habían, digamos, seguido esa secuencia legislativa y que también creo que pierde su registro. Del PT, pues creo que ya no tiene mucho sentido hablar, creo que también lo pierde su registro a nivel estatal, y el PRD, que no tenía registro estatal, ya también lo pierde a nivel nacional. Entonces, en realidad, 4 emblemas, Hagamos, Futuro, PRD y PT, pues quedarían quizá fuera de la contienda. Entiendo que están impugnando
porque efectivamente les faltan poquititos votos y 50 millones de pesos es un incentivo muy grande. Yo lo que creo es que habría que hacer también una reflexión de qué tan útiles, qué tan relevantes, qué tan necesarios son para la democracia local partidos que en realidad no tienen bases de apoyo, políticas, sociales, como estos dos partidos, que son mucho más de cuadros, de élites, de movilización, corporativos, que realmente expresiones políticas de la sociedad. Estamos hablando de los 4 aliados de la megalianza, de Morena, ¿no? Los 4 se quedan sin... No, te falta el Verde. El Verde sí creció muchísimo. No, el Verde es el más exitoso de todos. Son Tiene 3 razón. y el PRD es de la... Es de la otra. El PRD es de Hagamos... Todos perdieron. De Fuerza y Corazón por Jalisco o por México. PRD y PT ya lo habían perdido, como dice David. Entonces la nota es Hagamos y Futuro. Hagamos, que estuvo en el centro del conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del Estado, ¿no? El gobierno del Estado y las dirigencias de Movimiento Ciudadano en Jalisco enojadas porque se creó un partido después de que se rompe la alianza. En ese sentido, creo que Hagamos no creció ni hizo el trabajo suficiente de calle, de alianzas, de búsqueda de simpatías para haber resistido un proceso electoral del 21. Ojo, en el 21 sí lograron Por el eso, registro. Entonces, en vez de fortalecerse en del 21 al 24, creo que la decisión de aliarse con Morena se los comió y hoy están en ese problema, ¿no? A punto de perder el registro en la segunda elección. Porque la primera fue en el 21, o sea, no sobrevivieron a 2 elecciones, si pasa así. Lo mismo pasaría con Futuro, que, bueno, también se ve sumamente afectado por la sombra de Morena y no logran los votos necesarios para conservar el registro. Se pierde toda una historia ahí que nace con el movimiento de Wikipolítica y que también tuvo muchísimas controversias justamente por pasar después de un discurso de defensa y de crítica a la lógica de partidos, a la cuestión del financiamiento medio discrecional de los partidos políticos, a hacerse de partidos y ahora estar buscando mantener el registro para no perder las prerrogativas. ¿Tú cómo ves el balance, Erika? ¿Es bueno, es malo, positivo? Entiendo que en la impugnación que mete Morena meten también esta posibilidad de que le rasquen y que le busquen para que obtengan unos votos. Tiene ese propósito punto 4, ¿no? Que permita conservar punto el 3%. Bueno. Sí, hagamos. ¿Cuánto les falta? el El punto 4 punto para 4. alcanzar el 3, que no se nota A tan Futuro le complejo. faltan Son pocos punto 4 y a Hagamos punto 3 o punto Hagamos 35. punto Sí, 2. están más o menos por las mismas. Yo también, si estuviera como militante o dirigente de esos partidos, diría rásquenle, ¿no? Porque eso significa permanencia y dinero público, que tú ya lo mencionaste. Lo que no entiendo es, ambos partidos meten una bancada, y entonces, si el partido desaparece, siguen siendo bancada del partido, bien. Sí. O sea, Ok. Futuro y Hagamos ya tienen 2 y 2. Ya No, son bancadas. 2 y 3. 2 y Futuro 3. 2, Hagamos 3. Sí. Ah, cierto. Bueno. 2 y 3. Yo lamento mucho ambos casos porque sin duda hacer un partido en este país es lo más difícil que puede existir. Ahí vamos a entrar el siguiente año al proceso de ver quién se anima a hacer su nuevo partido. ¿No? Claro, ahí puede estar ese, ¿no? Y bueno, ahí veremos las cosas. Yo lamento particularmente el caso de Futuro porque presencié en muchos casos y acompañé en varios desde la sociedad civil el proceso de formación de sus asambleas desde la lógica de un proceso de documentación, ¿no? que yo iba haciendo desde la academia. Y constaté que ese partido fue fundamentalmente formado por el valor, el coraje, el esfuerzo y la tenacidad de muchas de las mujeres que lo conformaron, porque hay que recordar que en ese proceso Pedro Kumamoto estaba estudiando una maestría en Inglaterra y venía ocasionalmente cuando se le necesitaba. Pero el proceso del todoterreno fue de Mariana Casillas, de María Vicencio, ¿no? De muchas personas que sería María José, muchas personas que estuvieron ahí.
todas mujeres, y que además les ha costado estar en donde están. Refiero en este proceso el perfil de Mariana Casillas, que empieza desde ahí, aguanta toda la turba y hoy es diputada, ¿no? Y una diputada es una de las dos que ganó, ¿no? Profundamente la otra progresista. se llama, siempre se me olvida. Tonantzin. Ajá. Entonces, esa parte sí lo lamento. Pero también me parece que es resultado de los propios vicios de la creación de los partidos políticos que no forman una base militante como Morena, que está abajo con una base social muy fuerte y que tú lo referiste muy bien. Partidos de élite, partidos populares, que si bien les gusta salir a pegar sus calcas y hacer activaciones, no forman una base de simpatizantes que al final es la que te da vida como partido, ¿no? Bueno, si algo podemos destacar del lemesismo jalisciense es su disciplina todavía hacia el gobernador Enrique Alfaro. Él se enojó con Dante Delgado, se enojó con el partido, decidió aislarse del partido y todos disciplinadamente le siguieron la corriente y no fueron a la asamblea. Sigue la crisis interna en Movimiento Ciudadano, David. Así es, a mí me impresiona la disciplina porque lo que informan es que no hubo un solo jalisciense, uno solo, que fuera. Independientemente de que unos estaban de vacaciones o con otros asuntos o simplemente no quisieron ir abierta o tácitamente. ¿Ni los que exportamos a Nuevo León? Sí, eso sí. Sí. Yo creo que sí estuvo Rafa Valenzuela. No, bueno, claro, esos son de calidad de exportación. Sí. Eso Pero sí. no Eso sí. son electos, son funcionarios electos, pues, ¿no? Y creo que ahorita, Es que no dijo sé si va a haber un jaliscienses. rompimiento o no, eso todavía creo que tomará un tiempo más, pero lo cierto es que sí hay una disputa por el partido. Lo paradójico es que mientras que el gobernador anuncia su retiro político, su no militancia, su no involucramiento en los asuntos políticos, pues está más metido que nunca. Y creo que tratando un poco de cuestionar al lemesismo, al alfarismo en Jalisco, en la disputa por el partido. Lo que está en juego realmente ahorita es la dirigencia nacional. ¿Quién va a suplir a Dante? Dante ya dijo que va Álvarez Maínez, o de alguna manera ya lo anunció. Lo que no veo es una alternativa a Álvarez Maínez que pueda, digamos, apoyar el Grupo Jalisco o los otros, digamos, dirigentes. Lo cierto es que Dante tiene un control tan férreo del partido que aún sin todo Jalisco no hay manera de que le disputen el partido. No los necesita Dante a los de Jalisco para controlar el partido. Pero sí para ganar elecciones y para tener ciertos figuros, de cara al próximo proceso electoral, que lo que yo creo que está él midiendo es, bueno, se va Alfaro, yo que también creo que Alfaro no se va, sí se va a ir a dirigir un equipo de segunda división, va a estar fuera un tiempo, pero no creo que se retire de la política, eso yo no le creo nada. La pregunta es si va a construir una corriente propia, Pablo Lemus, que pueda después jugar ya como los lemuristas, ¿no? Dentro de MC. Pero en este momento no tengo la menor duda que el control del partido lo tiene Dante y que el presidente va a ser Maínez. Claro. Y bueno, ¿qué le queda a Movimiento Ciudadano, sobre todo al alfarismo en Jalisco? Pues un poco mira, si tú enumeras ahorita quiénes son los políticos o los políticos que van a estar encumbrados, ¿no?, del lemesismo de Jalisco para el próximo sexenio, pues a ver, naturalmente es Pablo Lemus, le queda Pablo Lemus, que es importante, le queda Clemente Castañeda como senador, le queda Hugo Luna, que digamos es prácticamente como decir, le queda el gemelo malvado del gobernador, ¿no?, de plurinominal, y queda Claudia Salas, ¿no?, como diputada también, plurinominal. ¿Quién más? Vero, quizá por Vero la alcaldía. en la alcaldía, ¿no? O sea, básicamente y el diputado del 2, ¿no? Y Tonantzin o algo así, ¿no? O sea, seis alfiles que creo que... Tecutli. Tecutli, así es, Tecutli. Que creo que, pues, en comparación a los 17 diputados que llegaron a tener de Jalisco, a el coordinador del Senado, los coordinadores, o los dos senadores, muy los reducido. diputados, o sea, pues en realidad es muy poco lo que queda del grupo. Habría que renombrarlo, habría que buscar. Habría que buscar, ¿mande? ¿Les da para ganar Tapalpa en la próxima elección? Yo creo que con dificultades podrían lograrlo, pero sí lo veo cuesta arriba.